Les doy la bienvenida a nuestro programa. La idea sobre el misterio que envuelve a la muerte está cambiando en la actualidad y aun cuando no hay una visión unánime, cada vez las personas se alejan de las perspectivas tradicionales y adoptan nuevas ideas. Hoy comenzamos una serie de programas en la que pretendemos entregar a nuestra comunidad los avances que se han producido en relación a esto. Esperamos que nos permita romper miedos y paradigmas, igual que entender mejor hacia dónde estamos caminando como humanidad en ese sentido. No olvides inscribirte en nuestro canal y clicar en la campanita para que te lleguen notificaciones de nuestros próximos programas. Igual danos un like, que nos viene muy bien. En la visión católico-cristiana sobre la muerte es que las almas de los creyentes, al momento de la muerte, son perfeccionadas en santidad e inmediatamente pasan a la gloria ante la presencia de Dios en el cielo. Sus cuerpos, aún unidos al Cristo, descansan en sus tumbas hasta el día de la resurrección. Por su parte, la Torá aborda algunos aspectos de manera leve. Es el caso de la reencarnación, en el que no hay una mención directa a ella. Sin embargo, hay algunas interpretaciones rabínicas que sugieren que la reencarnación puede ser compatible con la Torá. Es importante tener en cuenta que estas interpretaciones son controvertidas y no son aceptadas por todos los judíos. Según la tradición budista, la mente no muere con el cuerpo, sino que renace en un nuevo cuerpo, en un ciclo continuo de samsara. Este ciclo está determinado por el karma, la ley de causa y efecto. El karma positivo conduce a un renacimiento favorable, mientras que el karma negativo conduce a un renacimiento menos favorable. El objetivo del budismo es alcanzar la liberación del samsara, que se logra mediante la iluminación. La iluminación implica la eliminación del sufrimiento y el logro del nirvana, un estado de paz y felicidad perfectas. Para el Islam, las almas que han sido piadosas y obedientes a Alá van a Jannah, un paraíso de jardines y ríos de leche. Las almas que han sido pecadoras y desobedientes a Alá van a Jahannam, un infierno de fuego y sufrimiento. En el antiguo Egipto, el alma viaja a través del Duat, un peligroso inframundo, para ser juzgada por Osiris. Si el alma es justa, va a Aru, un paraíso de campos de flores y ríos de cerveza. Si el alma es injusta, va a Seket Aru, un lugar de sufrimiento. Para los pueblos de Mesoamérica, la vida después de la muerte no era vista como el final, sino como un paso a otro estado del ser, y formaban parte de un ciclo continuo de renovación. El destino del difunto dependía de la forma en que murió, su posición social y sus acciones en vida. Se realizaban complejos rituales para asegurar el bienestar del difunto en su vía y al-masala. Se hacían ofrendas, sacrificios y oraciones. Los mayas creían en 9 inframundos y un paraíso llamado Xibalbá. Los mexicas creían en el Mictlán, un inframundo dividido en 9 niveles. Teotihuacanos creían en la reencarnación y en el viaje del alma a través de 4 mundos. Los zapotecas creían en un inframundo llamado Xochicalco. De este modo vemos cómo las tradiciones sobre lo que sucede con el alma después de la muerte varían de una cultura a otra. Sin embargo, hay elementos comunes que se pueden encontrar en muchas de estas tradiciones. Una característica de nuestra época es el crecimiento cada vez mayor de una espiritualidad no religiosa. Se buscan experiencias espirituales fuera de las religiones tradicionales, como la meditación o la conexión con la naturaleza. La idea de la muerte está evolucionando en la actualidad. Existen un sinnúmero de factores que contribuyen a este cambio a nivel espiritual y de conciencia. Con los avances médicos, la esperanza de vida ha aumentado considerablemente, lo que ha distanciado a las personas de la muerte. Otro factor importante es la secularización. La disminución de la influencia religiosa en la sociedad ha abierto espacio para nuevas perspectivas sobre la muerte. El siguiente relato nos introduce a una realidad cada día más comprendida en nuestro mundo actual. Fui a ver una médium, porque sentía que mi vida no era la expresión de mi alma. Le conté muy poco sobre mí mismo en términos muy generales. Ella me explicó que cada uno de nosotros tenemos guías espirituales, seres con los que planeamos nuestras vidas antes de la encarnación. A través de ella pude hablar con los míos. Ellos lo sabían todo sobre mí, no solo lo que había hecho, sino también lo que había pensado y sentido. Ansioso por comprender el sufrimiento que había experimentado, pregunté a mis guías sobre los grandes obstáculos a los que me había tenido que enfrentar. Me explicaron que yo planeé esas dificultades antes de nacer, no con el propósito de sufrir, sino por el crecimiento que me aportarían. Mi mente consciente no sabía nada de planificación prenatal, aunque yo, intuitivamente,
Sentí que sus palabras eran ciertas. Si una experiencia concreta es lo suficientemente importante como para que te cuestiones si la planeaste tú, es probable que lo hicieras. Una excepción importante, sin embargo, es la que tiene que ver con las experiencias que nuestra intuición nos advierte que evitemos. Cuando ignoramos las señales de nuestra intuición, nos exponemos a dificultades no planeadas. Por ello, debemos reconocer y atender en todo momento las señales de peligro internas. Sin embargo, no es mi intención sugerir que todas las dificultades de la vida están planeadas, ni como probabilidades ni como posibilidades. Probablemente ahora te preguntes si tú planeaste los acontecimientos de tu propia vida. La investigación lleva a pensar que la amplia mayoría de los acontecimientos importantes de la vida es programada como ejercicio de nuestro libre albedrío. Somos los creadores de nuestras experiencias, pero también vivimos dificultades no planeadas que nos aportan la sabiduría. Los médiums y canalizadores tienen la capacidad de conectarse con energías o entidades no físicas para recibir información, mensajes o conocimiento. Reciben información de formas distintas cuando sintoniza con una conciencia. Lo que hace es parecido a sintonizar el dial de tu radio. Cuando se combinan estos dones, proporcionan una valiosa información sobre la planificación prenatal de los entrevistados. Un espíritu guía es un ser muy evolucionado que a través de diversas reencarnaciones adquirió una gran sabiduría que ahora le permite actuar como guía para aquellos que estamos en el plano físico. Los espíritus guías se comunican con nosotros del mismo modo en el que lo hacen nuestras almas, a través de la inspiración, de los sentimientos, de las ideas y de la intuición. La meditación es un modo poderoso de calmar la mente para que podamos oír estos mensajes. Quienes practican habitualmente la meditación son capaces de captar el flujo de energías no físicas en el cuerpo, algo que describen como un sonido parecido al del viento. Antes del nacimiento mantenemos conversaciones con nuestros espíritus guía y con el resto de almas con las que compartiremos nuestra encarnación. Comentamos las lecciones que esperamos aprender y cómo las aprenderemos. Las conversaciones y a los lugares donde se mantienen estas conversaciones suele haber una habitación en la que las almas que van a encarnarse se reúnen para hablar, una sala adyacente más pequeña desde la que los guías observan la planificación y que abandonan cuando les piden consejo, y una especie de tablero de ajedrez, organigrama, blanco y negro, que se usa para trazar los escenarios de la vida que está por empezar. Los cuadrados del tablero de ajedrez son las etapas evolutivas de la vida de la persona. Cuando el espíritu guía le hace llegar la conversación de las sesiones de planificación prenatal, está accediendo a los registros akáshicos, aunque él prefiere la expresión libro de la vida. Este es un registro completo de cada una de nuestras experiencias, actos, palabras y pensamientos. Es posible que el concepto de planificación te sorprenda, sobre todo en lo que se refiere a la programación de acontecimientos dolorosos. Para la mayoría de nosotros, esta noción supone un modo nuevo y radicalmente distinto de ver el mundo y nuestro propósito en él. Cuanto más traumáticos son nuestros retos, más difícil puede resultar entender este concepto. Yo comprendí, acepté y finalmente adopté como propia esta idea de un modo lento y por etapas, sobre todo en lo tocante a los aspectos más dolorosos de mi vida. Con cada paso sentí la curación de viejas heridas. La ira y el resentimiento se desvanecieron y fueron reemplazados por sentimientos de paz y alegría. Vi en la vida una belleza que anteriormente había permanecido oculta a mis ojos. Las dificultades de la vida son vitales para el autoconocimiento del alma. Estos sentimientos no pueden ser comprendidos por la mente. De hecho, la mente es una barrera. Antes de continuar, quiero pedirte que nos regales un like y te suscribas a nuestro canal y des un clic en la campanita si tienes interés en asuntos espirituales y si sientes que estás preparado para recibir las respuestas a las verdades que te intrigan. También no dudes en hacer comentarios o preguntas que te inquieten. La planificación que hacemos antes de nacer es detallada. Elegimos a nuestros padres y ellos nos eligen a nosotros. Elegimos cuándo y dónde vamos a nacer, las escuelas a las que asistiremos. Como alma divina, olvidas tu verdadera identidad porque al recordarla más tarde, lograrás un conocimiento mucho más profundo de ti mismo.
Imagínate un mundo en el que solo hay luz. Si nunca has experimentado la oscuridad, ¿cómo podrías comprender y apreciar la luz? Es el contraste entre luz y oscuridad lo que lleva a un conocimiento más profundo, arriba y abajo, caliente y frío, bueno y malo. El dolor en la dualidad nos permite apreciar mejor la alegría. El caos de la tierra aumenta nuestra apreciación de la paz. El odio que podemos encontrar profundiza nuestra comprensión del amor. Si nunca hemos experimentado estos aspectos de la humanidad, ¿cómo podríamos reconocer nuestra divinidad? La vida en la tierra es una etapa en la que la personalidad se ciñe o se desvía del guión que fue escrito antes del nacimiento. Nosotros elegimos cómo respondemos, con ira y amargura, o con amor y compasión. Cuando nos damos cuenta de que somos nosotros mismos quienes hemos planeado nuestras dificultades, la elección es mucho más clara y más fácil de hacer. Que todas las tradiciones religiosas presenten semejanzas en relación a una existencia después de la muerte, nos muestra que existe una cosa a más en la vida, la cual no entendemos, y que es un proceso no religioso. La evolución del alma. Es más bien un proceso evolutivo del alma, al pasar por ciertas circunstancias en cada una de sus etapas en la materia, como vimos anteriormente. Estas circunstancias, debido a la naturaleza del plano espiritual, no pueden experimentarse allí, por lo que debemos aprender de ellas aquí en el plano material. Al mismo tiempo, el alma también aprende las virtudes, la solidaridad, la generosidad, el amor y la bondad. Estas cualidades son esenciales para alcanzar el estado de equilibrio y armonía que busca el alma. El objetivo de la vida es que aprendamos a amar. La religión y sus dogmas son herramientas para que el ser humano, limitado por el cuerpo que habita, comprenda verdades espirituales que de otra manera no podría entender. Las parábolas de Jesús eran para explicar al pueblo cosas que no podrían comprender de otra manera. La religión coloca a nivel de la comprensión humana verdades que, al ser aplicadas, llevan a elevar la conciencia en amor. La utilización de relatos alegóricos o enseñanzas simbólicas para transmitir principios religiosos y espirituales no es exclusiva del cristianismo. En diversas tradiciones religiosas y filosóficas se emplean métodos similares para enseñar y transmitir verdades espirituales. En el budismo se encuentran Jataka tales, que son historias que relatan las vidas anteriores del Buda. Estas narrativas alegóricas contienen lecciones morales y espirituales destinadas a ilustrar principios como la compasión, la generosidad y el desapego. En la tradición hindú, las Upanishads contienen numerosas historias y diálogos que buscan transmitir conocimientos espirituales y filosóficos. Además, las epopeyas como el Mahabharata y el Ramayana incorporan enseñanzas éticas y morales a través de las acciones de sus personajes. En el Islam se encuentran las enseñanzas del profeta Muhammad, que a menudo se expresan en forma de hadices, dichos y cuentos que ilustran principios éticos y espirituales. También se utilizan parábolas y analogías en el Corán para transmitir lecciones espirituales. En la tradición judía se encuentran midrashim, que son historias o parábolas utilizadas para explicar y ampliar los relatos bíblicos. Estos relatos a menudo contienen lecciones morales y espirituales. En el sijismo, las enseñanzas de los gurús a menudo se transmiten a través de historias y anécdotas que ilustran principios espirituales y éticos. Son solo algunos ejemplos, pero en general, la práctica de utilizar relatos alegóricos o parábolas para enseñar principios religiosos es común en muchas tradiciones a lo largo de la historia. La narrativa alegórica permite transmitir conceptos abstractos de manera más accesible y memorable. Las religiones, con sus dogmas y alegorias, pueden servir como herramientas para que el ser humano, limitado por su cuerpo físico, comprenda las verdades espirituales que de otra manera serían inaccesibles. La religión puede traducir conceptos abstractos a un lenguaje comprensible para la mente humana, facilitando la conexión con la espiritualidad. Fe, pecado y karma del mundo espiritual, que a pesar de un inmensurable valor, están limitadas al plano material, ya que el propósito de la experiencia no es el castigo, sino el crecimiento. Estos asuntos no son relevantes, aunque aspectos negativos del alma puedan llevarla a disminuir la intensidad de su vibración, de su amor, y colocarla en niveles más bajos y densos en el plano espiritual. Sin embargo, nada es permanente.
El alma tiene la eternidad para alcanzar un estado de amor más puro. La evolución del alma es un proceso universal que abarca a todos los seres vivos, independientemente de sus creencias o tradiciones. El alma, como esencia energética y vibratoria, busca alcanzar un estado de equilibrio y armonía a través del aprendizaje y la experiencia. Este viaje de aprendizaje no está limitado por dogmas religiosos, sino que se desarrolla en el plano espiritual, donde el alma experimenta una variedad de situaciones y emociones que no son posibles en el plano físico. Aunque la doctrina del pecado en la religión católica, concepto de karma en el hinduismo tienen diferencias fundamentales, también se pueden encontrar algunas analogías y semejanzas en sus aspectos filosóficos y éticos. Las acciones buenas generan buen karma y viceversa. De hecho, las acciones en el plano material afectarán nuestra existencia en el plano espiritual. Otro aspecto en ciclo de consecuencias. El pecado puede tener efectos a largo plazo en la relación del individuo con Dios y puede requerir arrepentimiento y reconciliación. En el hinduismo, las acciones acumulan karma a lo largo de múltiples vidas, afectando las experiencias futuras y el progreso espiritual. De otro modo, el karma determina cómo será realizado el plan de la próxima encarnación, a donde el alma experimentará lecciones que le permitirán continuar su proceso evolutivo. Se destaca la responsabilidad individual de elegir entre el bien y el mal y asumir las consecuencias de esas elecciones. Karma en el hinduismo. La ley del karma resalta la responsabilidad individual de cada persona por sus acciones y cómo éstas afectan su destino. Hoy hemos abordado una variedad de perspectivas sobre la muerte y el más allá, así como reflexiones sobre la espiritualidad y la evolución del alma. En este primer programa de la serie, presentamos tesis que nos hacen explotar la cabeza, y es solo el comienzo. En nuestro siguiente video continuaremos rompiendo paradigmas que nos llevará a comprender que, a pesar de la sencillez como nos son enseñadas, las verdades espirituales tienen una profundidad enorme.